Buenas tardes, representante, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Bien, señor, ¿qué ha hecho de cuenta? Oiga, aquí con problemas de energía, de señal, de todo, con todo esto que ha pasado con el problema de la subestación aquí en Valledupar. Muy bien, ¿Me escuchan bien? perfecto, señor, perfecto. Vamos Sí, a iniciar señor. en un minutico. Aló, voy a ver si... Perfecto. Buenas noches. ¿Cómo sería la metodología? Vamos a dar inicio, es un diálogo. Este programa, bienvenidos a todos, buenas noches. Este programa, para explicárselo al representante, es un programa informal. Estamos haciendo la presentación de alguna temática que es importante para el país y escuchamos las opiniones de los invitados. Nuevamente a todos, bienvenidos a Digo Yo. Hoy, como siempre, tenemos un grupo de invitados muy importante. Vamos a trabajar un tema que ha sido noticia en el país, que es el tema de Tasajero y el accidente que tuvo el cisterna de gasolina en esa región. Hoy tenemos a el representante de la Cámara, Cristian José Moreno Villamizar, abogado especializado en contratación estatal y con estudios de maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. También nos acompañará Beto Ariño, comunicador social, especialista en gerencia de la comunicación organizacional, periodista de CNC Valledupar, corresponsal en Valledupar de Red Más Noticias y director del programa TV Crónicas con Beto Ariño. Como siempre, Jaime Orejarena también nos está acompañando en este programa. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Javi. Los invitados que estamos esperando hace algunos minutos han tenido problemas de conexión porque Valledupar en estos momentos tiene problemas de energía eléctrica y de transmisión de datos por la explosión que hubo, creo que fue ayer en una subestación. Pero estoy aquí comunicándome con ellos por WhatsApp y están intentando de nuevo la comunicación para que hablemos del tema de Tasajera y la situación social de la costa atlántica, con dos personas muy importantes, un periodista que conoce muy bien la zona y un representante a la Cámara como el señor Cristian. Muy bien. Para todos, para ponerlos en contexto, eh, hemos titulado nuestro banner La tragedia de Tasajera, miseria o vandalismo. Esta semana, un camión con gasolina se volcó en la vía que va de Barranquilla a Santa Marta, en el corregimiento de Tasajera, que pertenece al municipio de Pueblo Viejo. En el momento en que varias personas se llevaban la gasolina del camión porque hubo un grupo de personas que se acercó al camión, como lo han visto muchos en los videos, para llevarse la gasolina, explotó este camión y le ha causado la muerte hasta el día de ayer, Jaime, a 21 personas. El sentido común ordena normalmente a la población ayudarle a los tripulantes y alejarse de los temas de riesgos, porque en este caso el contenido era inflamable y lo sabían absolutamente todos, era gasolina lo que tenían en sus manos. ¿Qué hace que un grupo de personas se acerque al camión y pretenda hurtar ese contenido sabiendo lo riesgoso que es? ¿Es miseria o es vandalismo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos y que quisiéramos hoy tratar de descubrir algunas opiniones sobre ella de parte del representante y el periodista. Aquí ya vamos a tener al representante nuevamente con nosotros. Un segundito. Tú me dices cuándo empezamos y Ya, cómo... Y Ya estamos. ya está con nosotros, representante. La pregunta en el tema de Tasajera es, ante un hecho de la magnitud de un camión que se vuelca en la carretera lleno de gasolina y la actitud de los ciudadanos de ir a hurtar esa gasolina sin medir el riesgo. El, 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 la pregunta que nos hacemos todos es, ¿este es un hecho de miseria, representación de miseria o vandalismo puro? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, mira, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Facebook Live. Les habla el representante del departamento del Cesar, Cristian José Moreno Villamizar. Muchas gracias por esta invitación. En mi opinión, lo que ocurre en Tasajera y lo que se presentó, que además es una circunstancia concurrente y habitual de lo que hemos podido leer luego de esta tragedia, donde la gente vive es básicamente que de lo que encuentra o se rebusca en la vía porque no hay otro medio u otro mecanismo de generar solvencia económica. En mi opinión, aquí lo que hay de fondo, independientemente pues de que puedan existir imprudencias, independientemente que este tipo de circunstancias la rodee, incluso hasta acciones ilícitas de la gente por necesidad, son actos de pobreza extrema, de miseria, que en un estado de necesidad llevan a la gente a buscar con qué se rebuscan y cómo se rebuscan para vivir, porque necesariamente no tienen otro camino, sino que sobrevivir más bien frente a las circunstancias de pobreza extrema en las que viven. La situación de Tasajera es lo mismo que ocurre en todos nuestros pueblos caribeños que viven a las orillas, ya sean en este caso de las ciénagas o de los ríos, que son los pueblos más pobres de nuestro país y que son los pueblos con más necesidades básicas insatisfechas. Representante, usted puede tener razón al anunciar que efectivamente la pobreza es la causa de este acto de violencia extrema contra la sociedad, en este caso específico, esos habitantes de Tasajera. Pero yo quisiera recordarle que esa realidad social de esos municipios de hoy no fue así hace un tiempo. Realmente Tasajera era un municipio que era muy próspero hace unos años y basaba su prosperidad en todo el tema de la pesca. De Tasajera inclusive salieron representantes a la Cámara y representantes políticos muy importantes porque allí se desarrolló todo un proceso de explotación muy importante pesquero. ¿Cuándo llega la crisis a Tasajera? Cuando el gobierno, de una manera, de una manera inadecuada, planea construir una vía que cierra el circulante del agua entre el mar y la ciénaga, acaba con la pesca y de lo que deja en el camino es una estela de dolor, de angustia y de pobreza enorme. Le cabe al gobierno nacional, a cada gobierno nacional, la responsabilidad de este tipo de actos que atentan contra la ciudadanía y qué tanto le cabe la responsabilidad a los nuevos gobiernos que sabiendo que esto ocurre, no toman las medidas adecuadas para hacer el ajuste y lograr un cambio que los lleve nuevamente a un sistema humano decente. Mira, yo creo que aquí hay una muestra de cómo muchas veces nuestro país se encuentra mal planificado y mal estructurado. Yo estoy de acuerdo contigo que gran parte de lo que ocurrió con la Ciénaga Grande fue una planificación de una vía alterna que terminó bajo un proceso de construcción, cerrando el acceso o incluso en algunas otras partes abriendo el espacio y la llegada de la Ciénaga Grande al mar por unos lugares o unos espacios geográficos y naturales que no son los que, por decirlo así, año a año o naturalmente eran las condiciones normales para que se comunicara el ecosistema. Y eso, por el impacto ambiental, genera los efectos que tú pues me comentabas en ese sentido. Yo sí creo que hay responsabilidad ambiental y que hay una responsabilidad social del Estado cuando se equivoca en la planificación de su infraestructura, en este caso de la infraestructura vial. Y eso no únicamente se ha visto
con lo que está ocurriendo, por ejemplo, o lo que ocurrió con esa vía a la costa Caribe, sino, por ejemplo, lo vemos con lo que ha ocurrido con otras vías, como el túnel de la línea, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Ruta del Sol, donde muchas comunidades hoy han terminado desplazadas, han perdido su capacidad económica, han perdido su activo de vida y se han visto transformadas y han terminado llegando a terminar y a quedar en unas condiciones de pobreza por la infraestructura. Yo creo que es necesario que exista un equilibrio entre lo ambiental, lo social y el desarrollo económico de nuestro país, porque no podemos estar cada 4 años, no podemos estar cada vez que se antoje una decisión de desarrollo generando condiciones lesivas para la gente en nuestro país. Nos acompaña Beto Ariño. Beto, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Sabemos del problema que tienes con Internet, pero bienvenido al programa. El tema de hoy es el tema de Tasajera y la responsabilidad que le cabe al Estado por no ser capaz de prevenir cuando construyó y sobre todo por seguir siendo incapaz de reconstruir o ajustar el daño cuando tiene el poder. Bienvenido, Beto, tu opinión. Sigue, Jaime. Beto se nos está perdiendo con el audio, yo creo. Beto, ¿nos escucha? Sí, no nos está recibiendo. Representante, apenas sucedieron los hechos, si no hubiera habido la explosión, si no hubiera habido quema y si no hubiera habido 21 muertos, seguramente nada hubiera pasado, sería un camión más que se robarían en esa vía. Apenas sucedieron los hechos desde todas las trincheras de redes sociales, florecieron las acusaciones de que eso había pasado por ser costeños, con un desprecio hacia el origen y con una estigmatización de que costeño es corrupto y costeño es ladrón y siquiera se quemaron, más o menos, no estoy citando a nadie entre comillas. ¿Cómo recibe un costeño de Raca Mandaca como usted, un representante de la costa en el gobierno, en el Estado, no en el gobierno, ese tipo de opiniones de los usuarios de Twitter? Hombre, desacertadas, lamentables, porque primero no se puede estigmatizar o generalizar una situación como esta. Yo no voy a decir que seguramente alrededor de lo que ocurrió y de lo que ha ocurrido, porque insisto, es recurrente este tipo de acciones, no solamente en este tramo de la vía, en otras zonas de condiciones económicas y en las vías nacionales, uno antes de que te auxilien frente a cualquier emergencia o cualquier accidente, encuentra personas que lo que buscan es la posibilidad de sacarle provecho a tu perjuicio o de sacarle provecho a tu accidente o a tu situación que te está afectando. Pero más que eso, yo lo que creo es que esta capacidad excesiva de expresión que hay en las redes, lo que lleva consigo es a unas generalidades y a unas estigmatizaciones que no podemos permitir y que hay de fondo que rechazar. Yo quiero insistir en lo que dije inicialmente y creo que lo corroboramos un poco con el análisis sociológico de lo que terminó pasando con ese corregimiento y con ese sector que era próspero y que tenía otras condiciones, donde incluso era famoso también, y esa zona ha sido famoso por la situación de las aglomeraciones y los pueblos palafitos que incluso recibieron toda la violencia del paramilitarismo y fueron objeto de masacres por unos intereses económicos hacia esas zonas y hacia ese territorio por su ubicación geográfica y por otras riquezas más en ese sentido. Pero de ahí llevar a una generalización y a decir que entonces todos los costeños somos corruptos, somos ladrones, somos flojos, somos vagos, eso no está permitido, como tampoco está permitido que desde aquí de la costa salgan expresiones frente a otros habitantes de otras zonas del país. Yo creo que ahí opera mucho la intolerancia
que se ha hecho recurrente y que uno consigue en nuestro país a diario y que se hace diariamente visible en escenarios como las redes sociales. Alguien va a tener en algún momento de la historia de este país que empezar a señalar a los responsables directos de todas estas catástrofes. Es que, ya bien lo decía el representante hace un rato, no solo están ocurriendo en la costa, es que ocurren en todos los rincones de la patria. Para enumerar algunos ejemplos, y uno pues que fue caótico y catastrófico para el país, Jaime, que fue todo el tema de la sepultura del pueblo de Armero, sabiendo que había un riesgo enorme en el calentamiento del volcán del Ruiz y un honorable ministro reconociendo que había la responsabilidad, dijo, no, pues esperemos y esperemos y esperemos en su momento, y el esperar llevó a la sepultura de toda una ciudad. ¿Le cabe la responsabilidad directa? Claro que sí. Nuestros gobernantes tienen que empezar a sentir que hay responsabilidad en el actuar. Y en ese proceso de actuar se construyen también unos elementos de juicio y que tienen que valorarse constantemente. Uno de ellos es dónde están los riesgos para la población. Si hay riesgos para la población en algún lado, voy a ponerte un ejemplo, el tema de la línea, el túnel de la línea o la entrada al llano desde Bogotá. Acaba de derrumbarse una montaña enorme y se hicieron todos los estudios, pero siguen transitando los carros y hubo desplazamiento de personas. ¿Por qué ante las eventualidades como estas no hay responsables directos? ¿Por qué los congresistas no sacan el pecho y dicen es mía culpa? ¿Por qué los presidentes y los ministros no reconocen una falta de responsabilidad y una falta de equilibrio juicioso al tomar decisiones como proteger la ciudadanía, representante? Bueno, mira, hoy hay acciones que se pueden tomar y que el ordenamiento jurídico permite que se repita incluso con el patrimonio personal de la persona frente a este tipo de circunstancias, como son las acciones de repetición, digamos, cuando se presentan decisiones en el ejercicio de la administración pública que generan un daño o un perjuicio. Y tiene el ciudadano mismo también una serie de acciones administrativas y judiciales también para reclamar la causación de un daño en concreto. Pero más allá de eso, lo que en últimas debe existir por parte de la ciudadanía en general, y es lo que creo que nuestros pueblos amerita que no seamos tan agnésicos o no suframos permanentemente cada 4 años de Alzheimer, es que entendamos que la forma como se vienen eligiendo nuestros gobernantes regionales y la política nacional implica un cambio de fondo que tenemos que darlo necesariamente. Porque primero, saliéndome un poco del tema, te quiero decir que el problema de la corrupción y el problema de la politización del Estado mismo implica la forma como el ciudadano termina no asumiendo la conciencia o es comprado por los intereses políticos de sectores económicos o sectores sociales, por decirlo así, y entonces se va olvidando la visión y la realidad. Aquí nosotros con el voto popular tenemos la herramienta más clara para castigar una política o para castigar a un político. Lo que pasa es que lo olvidamos y el estado de necesidad en el que permanentemente cae la gente y sobre todo la gente en extrema pobreza hacen que eso se olvide de manera rápida y se resuelva en una condición transaccional, una situación
que, en mi opinión, si hubiera una conciencia ciudadana de fondo, se castigaría como se castiga en otros países del mundo donde hay un mayor nivel de conciencia, y eso también implica un mayor nivel de acceso a la educación, a la información objetiva y a la realidad de las cosas que implicaría. Yo creo que sí, que seguramente hay que avanzar en una serie de responsabilidades políticas, sociales, judiciales más de fondo, en ese sentido, no tanto, pues digamos, como hasta llevar a la cárcel a una persona que pues, se equivoque en una política pública, en unas decisiones administrativas en ese sentido, pero sí en la concepción del Estado mismo cabría una serie de responsabilidades, pero lo más importante hablando de decisiones políticas es que el pueblo entienda que tiene que tener conciencia y que no sirve la forma y la manera como hoy se eligen a nuestros gobernantes o a nuestros representantes desde el punto de vista del lugar en el que se asuma la autoridad política. Representante, permítame, vuelvo al tema anterior, al tema de los trinos y de los memes, sobre una situación tan dramática como 21 muertos y 50 personas quemadas, que no es cualquier cosa. Eh, el metro de Medellín, cuando se hizo, también tuvo problemas de corrupción. El túnel de la línea que acaba de mencionar también tuvo problemas de corrupción. El tema de Armero, pues hay que decir el nombre propio, era el ministro de Obras en esa época, papá del actual presidente de la República, quien hasta último momento dijo que no iba a pasar nada y pasó y mató 20.000 personas mal Y, contadas. y te pongo otro ejemplo, Jaime, Hidroituango. Es que donde Hidroituango hubiera desbordado el río Cauca, esa contención, ese muro de contención, la catástrofe habría sido mayor en Colombia y no hemos Todavía no responsable. estamos seguros de que no lo vaya a reventar. O sea, son una cantidad de dudas que tenemos ahí sobre obras grandes. O sea, la corrupción es generalizada, no es solamente en la costa. Lo que pasa es que en la costa sí tiene, pues, por ejemplo, a Electricaribe, el caso de los Merlano, el caso de INASA en Barranquilla, y mmm, La elección Ruta tras del Sol. elección, pues usted sabe más de eso que yo, representante, créame. Eh, las rutas del Magdalena también, por ahí unas vías todas complicadas. Esa corrupción parece que al público, a la gente que vota, le es totalmente indiferente. Hay un divorcio total entre el interés de la gente por el interés de la ciudadanía hacia la política, y solamente van y votan o por plata o simplemente no votan. ¿Cómo romper ese ciclo que está demostrado que sucede en el país, pero preferencialmente en la costa, para que esto no siga sucediendo? Usted que vive en el lugar y que obtiene los votos en el lugar. Mira, yo hago parte de la institución más impopular del país, que es el Congreso de la República. Sí. Y la verdad te digo con mucha franqueza que en el Congreso de la República uno encuentra de todo. Es la representación real, efectiva de todo la ciudadanía colombiana, desde distintos tipos de culturas, acentos, condiciones, eh, eh, arraigos Es guerrilla. culturales, sociales, exacto, y pensamientos ideológicos. Uno encuentra de todo en esa institución de la cual, en medio de su problema de credibilidad, me siento orgulloso de haber podido llegar en 2 oportunidades por el departamento del Cesar, porque hemos hecho un trabajo serio, sólido. Yo creo que uno en el Congreso lo que tiene es que dedicarse a hacer lo propio y a demostrar que la actividad se puede desarrollar bien en medio de este ámbito de polarización, de factores de politiquería y otros elementos más. A mí lo que me parece que es importante para que como ciudadanos, como colombianos, avancemos a elegir mejor a nuestros gobernantes, es que primero la gente se pueda informar bien y ojalá la gente pueda tener acceso a condiciones de educación y formación. Esto tiene un gran problema en nuestro territorio, que es que pues lamentablemente los sectores políticos y Lo perdimos, Javi. Sí.
Sí, Pero me está diciendo Beto Ariño, que es nuestro otro invitado, que también, que no se ha podido conectar, me está diciendo por WhatsApp que es que la energía sigue fallando y que no tiene forma de conectarse. Puede ser que los datos del representante también estén intermitentes. Veces en la inversión social. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 señor. Sí, se nos cayó la comunicación. Es que hay problemas realmente en la ciudad. El 40% de la ciudad está en un racionamiento porque en definitiva la explosión de la subestación afectó la ciudad, afectó parte del sur de La Guajira y afectó otros municipios del departamento. Y están aplicando un racionamiento escalonado en la ciudad para que, por decirlo así, entre comillas, en las 24 horas, 4 horas tengamos luz en una zona, 4 horas en otra, 6 horas en una. En fin, estamos viviendo unas circunstancias difíciles y no se ha podido avanzar de fondo en eso, y esto está afectando ya no únicamente el fluido eléctrico, sino también la comunicación, la internet y la banda ancha. Pero bueno, vuelvo al tema puntual. En mi opinión, hay que lograr a toda costa el acceso a la educación. Hay que lograr que la gente tome conciencia. Y muchas veces la única manera de que tomamos conciencia como electores, como votantes, es que nos estemos dando golpes tras golpes cada 4 años. Es decir, que nos echen mentira y que elijamos a un mal gobernante o a un mal congresista o a un mal político, entonces para que sintamos el golpe, pero volvemos y lo elegimos o elegimos a otro peor o a otro que tiene más plata. Otro. Entonces llega un momento en el que realmente la ciudadanía se cansa, que creo que es lo que está pasando en muchas zonas de la región Caribe y del país. Y eso implica ya en que la gente empieza a asumir de otra manera la posición y dice, hombre, hay que darle la oportunidad realmente a otra gente y a otra cosa. Lo malo de eso es que muchas veces esos otros que les dan la oportunidad terminan siendo peor de lo que eran quienes gobernaban antes, productos de castas políticas y eso. Pero yo creo que hay que insistirlo, hay que hacer la tarea y hay que, en lo posible, lograr por lo menos dejarle un mensaje a la gente de que las cosas pueden cambiar y ser diferentes. Venga, entendemos la dialéctica política del político, de que, bueno, muchachos, no importa, el daño se hizo y está ocurriendo y hay temblores y hay ciudades que se acaban y hay pueblos que se exterminan, se van perdiendo en el tiempo porque la pobreza los inunda, pero cada 4 años pueden votar. Mi pregunta es esta, representante, usted desde el Parlamento, ¿por qué no propone un mapa de riesgos del país con un plan de inversiones para que ese mapa de riesgos vaya siendo ejecutadas unas obras que lo vayan eliminando? Mire, esa foto que tenemos ahí es el municipio, es el corregimiento del que estamos hablando. Ese corregimiento de Tasajera, lo único que ve día y noche es pobreza, es basura. Van apilando la basura sobre la ciénaga para poder construir sus casas y se ha convertido ya, producto de la constancia, en una costumbre, y es mantenerse Aló, allí vigilando, aló. vigilando cada que cae un carro, se vuelca un carro para salir a robarlo. Es producto de la costumbre que hemos presionado nosotros. ¿Por qué no ustedes como legisladores proponen un mapa de riesgos y presentan un plan de inversiones que lleve a la ciudadanía por el camino más fructífero, hombre? Representante, tenemos muchos problemas con el tema del internet allí en la costa. Sí, hay problemas con Valledupar. Por WhatsApp me están diciendo que los mensajes llegan muy tarde. O sea que Bueno, el yo voy a gobernante en cualquier proponer momento se algo conecta. aquí, voy a proponer un segmento del programa nuevo para los televidentes todos. Voy a hacerle una pregunta al público y aspiro que cada uno busque ahí en su memoria o en su diario vivir el elemento que lo puede unir a esta pregunta.
¿Cuál es la obra o la acción que promovida o ejecutada por la administración pública, local, nacional o departamental cercana a usted Pero dejará solo una eso, vida de pobreza y de miseria, eso, como es el eso, caso, como es el caso de eh, Tajera? eh, eh, eso, Javi, está, digamos, Representante, dice, se nos está cortando, representante. Vuelvo y le hago la ¿me pregunta. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí. pero se le corta mucho, representante. Me, Un segundo, representante, estamos haciéndole una pregunta al público. ¿Cuál es la obra o la acción que promovida y ejecutada por la administración pública, local, departamental o nacional, cree usted que dejará solo estelas de pobreza, de miseria y de muerte, como es el caso de Tasajero? Adelante los que quieran opinar. Siga, representante. me ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Sí, señor. Representante, ¿por qué no sale y vuelve a entrar si le parece? ¿No me Bueno, Jaime, ¿cuál es escuchan bien? Jaime, ¿cuál es entonces para usted la acción que de parte del departamento o del municipio de Pereira se está ejecutando que no va a dejar sino una estela de dolor, angustia y miseria? Voy a ponerte un ejemplo. El derrumbe que hubo hace poco por la avenida esa que va al lado del río Otún, que tuvimos un accidentado hace poco en una moto y una muerte. Pues Se yo no sé si vino será miseria. la que se vino detrás del conjunto residencial. No, no lo tengo referenciado, pero obras faraónicas inútiles hay muchas. Pues qué pena ser tan regionalista con la gente, pero ya que me preguntan por Pereira, está el cable aéreo que sale de ninguna parte y llega a ninguna parte y nos costó todos los millones del mundo entero, que además la tarifa se la sumaron al sistema de transporte masivo que ya tiene problemas financieros y graves. O sea, Guillermo total Restrepo despelote. dice la contratación tipo, donde las grandes obras se direccionan a grandes empresas. Y Guillermo también me aclara, es la Romelia al Pollo, es la avenida La Es que Romelia. La Romelia al Pollo es una vía que se demoraron muchísimos años en hacerla y cuando la hicieron ya quedó obsoleta porque ya los carros la superaron. O sea, las vías se demoran tanto en planearlas y tanto en ejecutarlas que cuando por fin las terminan ya no sirven para solucionar el problema que inicialmente eh, fue creado. Mire el túnel de la línea lo estamos haciendo hace decenas de años y yo creo que cuando lo abran, que dijo que colaboraría próximamente, no dura 6 meses abierto. Manuel Mm, Miranda dice desde Manizales, Jaime, que la falta de planeación al dilapidar los recursos, por ejemplo, el aeropuerto de Manizales. me imagino que se refiere al aeropuerto de Palestina, porque Claro, es el de Manizales. El aeropuerto de Manizales, pues bueno, el aeropuerto de Manizales la novia también mantiene cerrado. Mm, La y, antigua plaza de mercados de Dos Quebradas, asevera John Alexander Guarín. Estamos aquí, representante, eh, representante, el representante creo que se está escabullendo, no quiere enfrentar este debate aquí. no, es que tienen serios problemas de energía y de conexión. Me dijo Sí. de Toriño que no tienen luz. La antigua plaza de mercados de Dos Quebradas, nuevamente nos dice John Alexander. Guillermo Restrepo, el aeropuerto de Manizales es una obra faraónica. Sí, allá tuvieron que aplanar una montaña y lo más curioso es que el actual gobernador de Risaralda estuvo allá con el gobernador de Caldas y el ministro de Obras apoyando que consiguieran plata para terminarlo. Aeropuerto de Palestina que terminen en menos pasajeros para el aeropuerto de Pereira. O sea, son unos gobernadores que tienen, no sé realmente
en qué están pensando, sobre todo que como dijo el señor que era dueño de Avianca, Efromovis, dijo que él no había visto en ningún lugar del mundo una zona tan pequeña que tuviera tantos aeropuertos. Tenemos el de Armenia, el de Cartago, que es inmenso, el de Pereira, el del Manizales y ahorita van a ser el de Palestina. Mm, Para tirarnos la plata somos los berracos, no solamente en los proyectos, sino lo que se roban en la hecha de los proyectos. Unos datos El, importantes el, sobre Pueblo sí, Viejo, Jaime. Tiene un mal servicio de energía eléctrica, hablando pues del Pueblo Viejo, que es el es el eh, municipio. municipio y corregimiento tasajero. Tiene un mal servicio de energía eléctrica, no tiene servicio de alcantarillado y el servicio de agua potable no supera el 40% de cobertura, según revista Semana. Dice también Semana que para el acueducto, a pesar de que el municipio fue uno de los primeros que pagó lo correspondiente al plan departamental, unos 18.000 millones de pesos, el contratista aún no ha cumplido y no se sabe qué pasó con la plata. Las fallas en los servicios públicos han llevado a la población a protestar constantemente, eh, Saliendo a la haciendo carretera. bloqueos en la carretera. Cuando esto sucede, Jaime, ¿cuál es la respuesta del Estado? Generalmente le mandan unos señores grandotes vestidos de oscuro, que se llaman Que es SMAT. la misma respuesta que dio el Estado frente a los indigentes y a la gente de la tercera edad que tenía que vender dulces en el Transmilenio para sobrevivir. Bienvenido, representante. Representante. A su respuesta que hay una persona, además César Arcila, que dice el tanque la Pollita en Cincelejo, tanque de El tanque almacenamiento La de Pollita agua. en Cincel, de agua La ¿Me Pollita 2, escuchan? No. que sería la solución para el desabastecimiento de agua en Cincelejo, aparece entre los proyectos que la Contraloría califica como elefantes blancos. ¿Cuáles son los otros proyectos que van a dejar sino desolación y pobreza? Representante, no lo escuchamos todavía. Pero parece que ya se movió porque Hola, tiene otro fondo. Debe estar intentando conectarse. me escuchan, me Sí, sí, escuchan bien o no? sí, representante, ahí lo escuchamos bien. Adelante. Adelante. Hombre, Jaime, ¿Me escuchan es bien o muy, no? sí, representante, lo escuchamos. Decía Jaime que es muy importante eh, tratar de reconstruir este mapa de río. De cimientos aquí de... Esto forma Representante, parte de estamos nuestra aquí realidad, haciendo representante. una encuesta al público sobre las obras que probablemente terminen mal económicamente y que finalmente no dejen sin una estela de dolor y de angustia. No vamos a ser con el representante capaces el día de hoy. Eh, bueno, Jaime, esta es la situación del país, esto es lo que estamos viviendo. Eh, Los problemas que tenemos de conexión eh, son una muestra de la naturaleza y del problema social en el que se vive y el problema de servicios públicos que se vive. Que haya una explosión y que toda la ciudad se quede sin energía. Es una cosa que en el centro es un asunto muy difícil que suceda y cuando sucede rápidamente tiene solución. Pareciera que estuviéramos en dos países distintos. Yo quería leerlo delante del déjeme, representante, pero no está. Jaime, hago esta presentación de Fabio Pérez que dice que en Buenaventura nos prometieron un malecón y viajó el alcalde a Ecuador a conocer el modelo y la obra terminó con un parque. Inversión de 23.000 millones, una más tragedia para el Pacífico. Y Henry Cárdenas, desde Ibagué, nos dice, nos quedamos con la construcción de los escenarios deportivos, el acueducto complementario y pana, el pano, Panóptico. llevan más de 10 años. Esto es muy parecido a lo que está pasando con el túnel de la línea. ¿Qué decías, Jaime? No, que cuando sucedió el tema que nos convocó, que fue la tragedia de Tasajera, el senador Armando Benedetti, del mismo grupo político del invitado, escribió, muy en su estilo,
Por ser costeños es que murieron, entre comillas, en Tasajera. Muy hijo de puta. Es por la pobreza, el hambre y el abandono que se acercaron al camión. Astutos son los de la Comuna 13, los paramilitares, los del cartel de Cali o Medellín, los banqueros de Bogotá, y arranca con una serie de insultos a la persona que dijo que por costeños fue que se murieron. El asunto es que esta es una protesta de Armando Benedetti, senador de la Costa, que tiene muchísimos años de presencia en el Congreso y que pues es un dirigente político y la política y las soluciones van de la mano y la política y la corrupción va de la mano. Eso es un grito de solidaridad. Eh, no se ha podido conectar, me contesta la Sí. jefe de prensa del... Alexander, un amigo suyo y mío, director de CNC Pereira, dice: el problema de suministro eléctrico en la costa se hubiese aliviado con la famosa inversión en barcazas que se pudieron haber anclado en el puerto. Y Alejandro Tavares, desde Buenaventura, nos dice: Buenaventura puede más la corrupción. Mire el puerto cómo está llevado, parece que encontraron muchos robos. Puerto Caldas, el servicio de agua es pésimo, el servicio está por horas, la presión es pésima. Hombre, qué lástima que tengamos que estar señalando estas tragedias una y otra vez, porque en las próximas horas probablemente para todo el mundo se haya olvidado el nombre de Tasajera. Ya no exista en la memoria de la mayoría de los colombianos, hasta que otra tragedia en el mismo sitio ocurra. Y esta vez puede que no sea por gasolina, puede que sea por otro concepto, y nos va a recordar nuevamente que no hemos podido resolver nuestros problemas, que no somos una sociedad que mira hacia adelante de manera común, que no nos integramos de la mano, no hacemos cohesión alrededor de los retos como sociedad, y por ende estamos destinados a fracasar como país. Yo quisiera ya aprovechar los últimos minutos del programa para la despedida. Jaime, adelante. Hombre, Javi, sí, yo le propongo, el tema está bueno, el invitado muy interesante, yo le propongo que intentemos hacerlo de nuevo y terminamos con él, porque hay muchos temas que seguramente la gente quiere tratar, y yo también, no sé usted. Para esta semana, para la semana entrante, el martes, Jaime, tenemos un programa muy bonito que yo quisiera que desde ya lo publicitáramos, que es la vivencia de la persona que ha tenido el COVID. ¿Cuáles son los efectos de este virus en el cuerpo? ¿Cómo lo sienten las personas, aquellas que han pasado por la UCI y que han tenido que soportar la inclemencia de este virus? Entonces los invito a todos el martes a que estén con nosotros. Frente a este programa, lo que hay que decir es que Tasajera es la crónica de una muerte anunciada, la crónica de una tragedia que enluta el país constantemente por las malas decisiones del Estado en las inversiones, sin tener en cuenta las condiciones locales, las realidades de la gente, eh, terminan afectando a la población de manera tal que quedan en la miseria absoluta. Y desde esa óptica, desde la miseria y desde la plataforma de la miseria, lo único que les queda, la única alternativa que les parece que les queda es robar, aún cuando la vida esté en riesgo. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos el martes. Gracias, Jaime. Listo, adiós, gracias.